concierto en la llanura. Cónchale, qué bueno. Muy bueno para darles a ustedes los buenos días. Recuerde que usted tiene la oportunidad de, si por alguna razón no puede seguirnos ahora, no puede sintonizarnos ahora, usted tiene la oportunidad de seguirnos en TeleRed TV, que es una televisora de Oriente, del oriente del país, que lleva en horas de la tarde el programa de Roja y Arena para todos ustedes. Se tiene la opción de TeleRed TV Contigo. También usted sabe que posteriormente hay un gran amigo nuestro que se llama Douglas Ross, que inmediatamente que Andy Bernal sube el programa a YouTube, él de inmediato lo coloca también para ustedes. Y por supuesto todos aquellos amigos que nos hacen el favor de difundir un poco las cosas que nosotros decimos acá. Y recuerde, ya estamos en Periscope. En estos días el Periscope ha funcionado, digamos, que bien. Quizás podamos en el futuro hacerlo un poco mejor, pero por ahora nos vamos a quedar así porque quién sabe si por estar alabando mucho la manera de llegar a ustedes por Periscope se enrarecen las comunicaciones. Hoy es martes. La semana que viene, el martes es carnaval. Hoy hemos tenido problemas porque ayer les anuncié que venía Trump, pero el hombre anda en problemas porque uno de los tipos que más lo ayudó, un señor de apellido Yayanopoulos, hoy es uno de los asesores de Trump que es más cercano y que él defendió hace poco porque ese señor iba a una universidad y los estudiantes, no sé cuál, una universidad más Berkeley. Una universidad la más prestigiosa de los Estados Unidos, y los estudiantes decidieron que ese señor con esas ideas que tiene no debería estar en el campo. Trump amenazó a esa universidad, que es una de las más prestigiosas del mundo, con retirarle el apoyo y el subsidio oficial. Los fondos federales. Los fondos federales. Pero miren ustedes que los propios amigos de este caballero, y seguramente amigos de Trump, acaban de descubrir que este es un señor que tuvo la valentía, porque tiene que ser muy valiente o muy estúpido o muy desgraciado, para decir que una relación con una niña de 13 años o con un niño de 13 años no es nada malo, que es bueno. E incluso hay una referencia también a un padre Mitchell, que según dice él, lo hizo mucho más experto en algunas actividades amatorias, que más bien les recomiendo a usted que lo busque en otro lugar y lo lea, porque yo soy capaz de reproducir las palabras de este señor. Bueno, así están las cosas por allá por el norte, con mucha dificultad, amenazando a los inmigrantes. A la prensa. Y el senador McCain, que es un senador del Partido Republicano, señala que la primera acción de los dictadores es ir contra la prensa. Bueno, yo no sé si Trump en Estados Unidos, donde hay una clara separación de poderes, pueda hacer lo que pretende, en otras partes, ¿no? Lo que pretende, pero se ha hecho en otras partes. De una manera, en Cuba llegó Fidel y se quedó con todo, porque Fidel se quedó con todo, porque Fidel llegó al poder por la vía armada y el pueblo cubano se rindió a sus pies, como se han rendido frente a otros, y entonces se quedó con todo. En Venezuela utilizaron un mecanismo distinto. Primero se enriquecieron y después de enriquecerse compraron los medios, casi todos, los principales medios, y a otros los silenciaron por la vía de no asignarle pauta publicitaria, papel, o bien quitarles el papel, o bien hacerle algunas amenazas en otras áreas que no son precisamente las de la comunicación. O tumbarle la señal como ocurrió con Aporrea, o tumbarle una de sus páginas, o tumbarle la señal como ocurrió con Aporrea recientemente. Entonces, pero no nos llamemos engaño. Todos los que se quieren quedar en el poder utilizan los recursos que a su disposición para hacerlo. Y por supuesto, en sociedades como las nuestras, donde poco a poco las libertades democráticas se van haciendo cada vez menores, bueno, se dan casos de donde que cuando queda alguna ventana para hablar algunas cosas, poco a poco se le llega con la presión o con la extorsión para que esas opiniones sean acalladas. No estoy haciendo ningún tipo de denuncia concreta, pero ustedes saben a qué me refiero. Y sin duda, nos faltan todavía muchas cosas que ver. Dentro de ese orden de ideas, yo les quiero señalar
unas declaraciones que el presidente Maduro dio ayer y que Arenas leyó y que la tienes allí, ¿verdad? Las declaraciones de Maduro. Bueno, sí. Ok, vamos a leer porque no son muy largas, ¿no? Pero yo quiero que después que las leas hagamos un análisis. Una especie de resumen. Una especie de resumen, sí. El presidente Maduro ha dicho que él no sabe cuándo habrán elecciones propuestas por el CNE. Es más, no sabe si son ahora o después o el año que viene. Él no sabe. Pero de realizarse, pero se realizarán cuando estén seguros de que ellos van a ganar. ¿Ah? El problema aquí está por el acento es que elecciones, lo que sugiere la declaración de Maduro es que elecciones no están planteadas para ver Venezuela, ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Eso puede ser que una provocación, Francisco? No, una provocación a la oposición o una declaración tajante de que estamos enfrentando a un gobierno que ya se asume como una dictadura plena. Yo tengo una lectura de que quizás sea, digamos, quizás sea distinta a la que la mayoría seguramente ha hecho a esta hora del día. Yo tengo las declaraciones de Maduro y yo quería que pasáramos un rato analizándolas porque digo yo que este es el comentario más importante de hoy y seguramente de los próximos días. Y también nos va a permitir ver cuál va a ser el comportamiento de la oposición al respecto. Y luego, por supuesto, yo doy mi opinión, tú das la tuya y seguimos en la cuestión. Dice, la primera cosa que dice el gobierno es que el gobierno no puede seguir haciendo política tradicional. Sí, eso lo dice. Claro, que los gobiernos justamente lo que hacen es política tradicional. Porque ¿para qué se elige un gobierno? Para gobernar. Para gobernar. ¿Y qué significa la tradición? Tratar de lograr que la gente logre, ¿verdad?, los objetivos que se plantea al votar por ese gobierno. Es decir, que su calidad de vida mejore, y mejora con la educación, y mejora con la salud, y mejora con la justicia, etcétera. Pero cuando Maduro dice que no van a seguir haciendo lo tradicional, es que es lo tradicional que él viene haciendo. No lo que hacen todos los gobiernos, porque los gobiernos tienen una línea de acción que no es otra que el de convertirse justamente en el receptor de las necesidades, de las peticiones de la gente y cumplirlas. Dice, no podemos seguir haciendo simple política tradicional, ni siquiera en el campo electoral. No, en ningún campo, ni en el campo electoral cuando haya elecciones, dijo el mandatario durante una locución desde el Comando Central Bolivariano. Comando Central Bolivariano, que sería interesante señalar dónde lo dijo. En el Comando Central Bolivariano, que no es el Polo Patriótico, es otra cosa. Y que no sabemos quiénes son los de ese Comando Central, ni cómo se llega hasta allí. Cuando agregó que no sabe cuándo el Consejo Nacional Electoral convocará comicios, pero que deben tener asegurada la victoria cuando estos se realicen. Fíjate tú, por ejemplo, que el TCJ, siempre pendiente de las cosas del país, decidió que los partidos tenían que renovarse. Pero el TCJ no fue capaz de decidir que el CNE tenía que convocar las elecciones porque constitucionalmente están establecidas en la ley. Y el TCJ lo que tenía que decirle al CNE, usted convoque las elecciones. Ah, pero no lo hizo el TCJ. El CNE es capaz de solicitarle a los partidos la renovación, y está bien que le solicite la renovación, pero ¿por qué el CNE no cumple con la Constitución? A ver, ¿quién hace el CNE hace cumplir a los partidos, pero ¿quién hace cumplir al CNE? Interesante, ¿no? Cuando haya elecciones, que el CNE las convoque, no sé cuándo, en qué año. Cuando volvamos a llegar al campo electoral debemos tener asegurada la victoria con la fuerza política, con la fuerza popular, con la organización milimétrica de las 9 etapas, sentenció Maduro. El mandatario nacional informó que el gobierno atravesaría un proceso de reestructuración que incluye una reorganización del Partido Socialista. Es decir, Maduro reconoce en este momento que partido y gobierno son la misma cosa, o que el partido es parte del gobierno, porque lo dice claro. Mira, el mandatario nacional informó que el gobierno atravesaría un proceso de reestructuración que incluye una reorganización del Partido Socialista. No dice el Partido Socialista sufrirá una reestructuración que incluye al gobierno. No, el gobierno incluye en la reestructuración al Partido Socialista. Maduro entiende que el Partido Socialista es un apéndice, digamos, una estructura del gobierno. Sí, no, pero ya es así, ¿no? Y le faltó Maduro
porque no lo podía decir, pero lo voy a decir más adelante yo. Una reestructuración de las misiones y grandes misiones y la inauguración de casas del partido de gobierno en cada parroquia y municipio del país. Fíjate tú, por ejemplo, que termina Maduro hablando en el Comando Central Bolivariano y diciéndoles que van a abrir casas en cada parroquia y en cada municipio del país. Señal evidente que no las tienen. Señal evidente que si las misiones y grandes misiones van a reestructurarse porque no están cumpliendo su objetivo. El PSV electoralmente no está bien y el gobierno tampoco. Es el primer reconocimiento. Ni el gobierno está bien, ni el partido está bien, ni las misiones están bien y las casas del partido están cerradas o nunca las abrieron. Un partido en esas condiciones sin duda no gana elecciones. Ahora, si lo peor que le puede pasar al partido es que las casas las tengan pero que nadie vaya. Es que justamente las casas están cerradas. De aquellos tiempos cuando hacían elecciones y alardeaban de no sé cuántas mesas y escuelas y tal, esos tiempos ya pasaron. El gobierno no le está, el sitio donde Maduro dice estas cosas es el Consejo, el Comando Central Bolivariano, que nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es y quiénes lo integran. Pero allí Maduro no le estaba hablando al país, ni le estaba hablando a la oposición, le estaba hablando a su gente. Le dijo, vamos a sacar del partido, la reestructuración es para sacar del partido a los que no nos hacen caso. Ya algunos se fueron, María Socialista y compañía. Otros siguen aquí, los vamos a sacar también. Y además de eso, le dice, y los vamos a sacar del gobierno, porque Maduro sabe que las elecciones se van a hacer, pero él las quiere enfrentar con una estructura madurista, no con una estructura que no es la de todo el que sea de que él no pueda tener control. Él está diciendo que va a haber elecciones después que reestructura el partido y reestructura el gobierno, para que el supuesto caso, como va a ocurrir, que las pierda, la estructura del partido queda en sus manos. Y va a aprovechar este momento para que tiene el gobierno para poder hacerlo, porque después va a ser muy difícil. Las purgas vienen. Esto no fue un discurso para la oposición, que la oposición tiene que saber leer. La oposición tiene que saber leer, porque si un éxito ha tenido esta oposición venezolana, no fue ganarle las elecciones a Maduro en el 2015, es no haberle comprado el discurso de la violencia, no haber caído en la violencia que el gobierno ha planteado en varias oportunidades. Fíjense, por ejemplo, que uno de los que compró el discurso que no fue de la violencia, pero que por circunstancias de la calle provocaron a una manifestación, se generó una situación incontrolable, hubo unos cuantos muertos y eso condujo a Leopoldo a la cárcel. Yo soy de los que cree que Leopoldo es más importante fuera que en la cárcel, a pesar de que eso lo rodea de la aureola de mártir. La otra cosa a quien Maduro le está enviando mensajes es a eso que llaman los sectores institucionales de la Fuerza Armada. Porque seguro estoy que en este comando bolivariano estaban militares comprometidos con el régimen. Pero hay militares que no están comprometidos con el régimen y que ven que las bardas del vecino están ardiendo. Y Maduro también se dirigió a ellos. Lo que pasa es que subrepticiamente dijo, reestructuramos el gobierno, reestructuramos el partido, pero no habló de reestructurar el otro partido que le apoya en el poder. Maduro tiene el poder, pero tiene miedo. Y el miedo es mal consejero. Es posible. Yo la veo así. De repente me gustaría tener tu opinión al respecto, porque no está de más que la pulsemos nosotros y luego con la gente que nos está viendo y nos está oyendo, y luego le hagamos este mismo planteamiento a los líderes políticos, porque seguro estoy que la respuesta va a ser la mirada encendida de María Corina. Claro, María Corina está poseída por el espíritu del Quijote, porque tú sabes que Carlos Blanco, que es el principal asesor de ella, a mí me han preguntado por qué asocio a María Corina con el Quijote. Me lo ha preguntado ya mucha gente. Digo, ¿por qué María Corina tiene el principal asesor de María Corina cuando era estudiante en la Universidad Central, el señor Carlos Blanco, que quede constancia, brillante estudiante universitario?
y brillante profesor universitario, pero parece ser que mal consejero, porque él fue de los que aconsejó a Pérez en el último gobierno. Él tenía hacía con Héctor Malavé Mata y otros más, no voy a llamarlo pasquín, tenía una publicación llamada Rocinante. Ay, yo recuerdo. Rocinante, muy bien hecho. Lanza en ristre, Rocinante, el caballo del Quijote, y seguramente que el que se está montando es Carlos Blanco en el caballo, pero la mirada del Quijote es la de María Corina. Sí, pero yo creo que está castigando a María Corina. Lo estoy castigando porque el Quijote estaba loco. No, yo lo mío es un símil. Pero yo creo que en Venezuela, más que a Quijote, lo que hacen falta son Sancho Panza, chicos, pragmáticos. Gente con sentido de la realidad, y no gente realmente que esté haciendo pipí fuera del pote. Gente con un sentido de la realidad, con cierto realismo político. Yo creo que el ejercicio que tú has hecho es un ejercicio válido, no digo que no. Pero hay un ejercicio que se puede hacer mucho más literal de las palabras que ha hecho Maduro. El ejercicio tuyo hace muchas inferencias y es bien difícil hacerlo. De todas maneras me parece bastante brillante el ejercicio tuyo, pero yo haría un ejercicio más literal. Yo creo que estamos enfrentando una situación política que ya no tiene ambigüedades, que se construye sobre un determinado eje nacional estatal, que es el eje nacional estatal de la dictadura, donde el Estado se confunde con la nación, con el partido, y que obviamente coloca como el único sujeto que puede colocar es a sus propios militantes, que se confunden además con el pueblo, y que la invocación al pueblo no es una invocación a ese 94 o 84% que dice ya no reconocer las bondades del gobierno, sino sus cosas malas, sus errores, sus pifias en el orden interno y en el orden sociopolítico venezolano. Entonces yo creo que estamos frente a un régimen que, sin ambigüedades, es un gobierno autoritario, que de la pretensión autoritaria que tenía con Chávez pasó a ser un gobierno dictatorial plenamente desarrollado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta dictadura se está construyendo en una sociedad de riesgo ya, en una sociedad cuyos problemas rebasaron, pero largamente, el ámbito de validez de los recursos que la dictadura ha implementado para superarla, para enfrentarla. De tal manera que tenemos un gobierno endurecido, una profunda crisis y no tenemos recursos para resolver la crisis. Por eso yo les decía ayer que no importa lo desmejorada que esté la oposición hoy en día, no importa que algunos líderes de la oposición estén realmente totalmente equivocados, porque la dimensión de la crisis y la profundidad de la crisis es tan grande y tan profunda que estamos en una situación estrictamente terminal. Y que las palabras de Maduro expresan un momento terminal de lo que es la política chavista. No hay manera de que este gobierno resuelva una crisis que le quedó grande, es decir, que no hay manera. Estamos en una sociedad de riesgo pleno, Hemos tenido sociedades de riesgo residual. Mira, el gobierno de Pérez, de hecho, si no hubiese estado el golpe presente el 4 de febrero y el 27 de noviembre, hubiese resuelto bastante el riesgo que tenía, porque tenía una institucionalidad que podía enfrentarla con relativo éxito, como ya lo había venido haciendo. Sin embargo, el golpe del 4 de febrero y del 27 de noviembre dio al traste con una salida que podía haber sido la correcta, la adecuada, y podía habernos puesto en el primer mundo, en el segundo mundo. Había un proyecto de desarrollo y un modelo de país y un proyecto de país. Lo que tenemos ahora es un proyecto de nada, que no nos conduce a nada, que no hay un norte, que no sabemos hacia dónde vamos. Porque eso del socialismo del siglo XXI es un fiasco, es un fracaso y que nos ha llevado a la miseria. Necesitamos recuperar un proyecto de país, un modelo de país. Yo creo que este discurso, yo estoy de acuerdo contigo que este discurso de Maduro es uno de los más graves que ha hecho. Porque puede ponernos en el escenario que tú has prefigurado, pero también nos pone en el otro. Mira, hermano, aquí no van a haber más elecciones. Las van a ver cuando
los partidos estén totalmente liquidados porque no pudieron validar su firma y todo lo demás. Y si las validan, tenemos un recurso para decir que fueron chismes y que firmaron unos muertos, porque ya hay expedientes sobre eso. Lo grave aquí es que Maduro nos está anunciando que aquí no van a haber nunca más elecciones, que nunca más van a haber elecciones. Ahora, es verdad, la lectura que tiene que hacer la oposición debe ser la correcta, porque también el gobierno está buscando un escenario de confrontación violenta. No nos olvidemos que en el país hay una pretensión, inclusive de convertir los planes en defensores de la patria, en convertir las bandas criminales paramilitares en fuerzas organizadas en función del gobierno, lo cual nos abre un escenario bien tétrico. Por eso es que hay que hacer las lecturas adecuadas, y ojalá que la oposición haga la lectura adecuada. Sí, pero fíjate tú lo siguiente, yo lo planteo para la conversación, pero me quiero referir a esto último que acabas de señalar, porque Iris Varela, extrañamente, la única ministro que no ha visto ¿verdad que, chico, sus cimientos moverse en los sucesivos cambios de gobierno. Extrañamente, porque si una gestión ha sido puesta en la picota es la de Iris Varela. Claro. Iris Varela dice cosas que efectivamente no solamente desmeritan la función de ministro, sino que en algunos casos desmeritan la razón del ser humano. Sus opiniones son de un talante que ciertamente pareciera que ella no estuviera viviendo en estos mundos, sino en un mundo donde la macana o la picana fueran las que mandaran. Acaba de decir que los presos pudieran convertirse en hombres nuevos, porque si se les educa bien, claro, lo que hemos visto en la cárcel, lo que dicen los propios presos de la cárcel es terrible, lo que dicen los familiares en las cárceles es terrible. Ahí hay una autoridad de los planes de tal magnitud que el que no paga se muere. Y hay unas leyes propias. Iris cree que los venezolanos son imbéciles porque ella lo que está planteando es que se acentúe el estado policíaco, que salgan 50.000 delincuentes a la calle con uniforme a someter a la población, no solamente a someterla desde el punto de vista de la presión social, sino también de decirle a la gente, si usted sale de su casa, si usted se enfrenta al gobierno, le va a caer la sagrada delincuencia. Esto es grave y lo vamos a estudiar un día de esto con unos invitados que vamos a tener sobre el estado policíaco, porque de verdad estas declaraciones de Iris Varela, que yo saco del contexto las de Maduro, Varela es un pegón más. Varela está para sacarse imágenes con los pranes, con el conejo, con Wilmito, con el otro y tal. Que a lo mejor Wilmito, yo casi estoy seguro que Wilmito lo haría mejor como ministro que Iris Varela. Nos vamos a ir a la pausa, según me dice el caballero Bernal, y ya regresamos con ustedes. Bueno, amigos, ahí lo tienen ustedes, nada más y nada menos que teníamos en pantalla a Julio Iglesias, que acaba de hacer un disco mexicano, con música mexicana, donde la principal pieza es Fallaste Corazón. Y luego Vicente Fernández y José Luis Rodríguez, que está bastante afectado en su salud, pero que sigue siendo un artista de grandes condiciones. Por supuesto, que fue un artista de grandes condiciones, ya no lo es, porque José Luis, de verdad, que tiene un problema pulmonar que no le permite ahora, creo que ir a los escenarios. Pero esas piezas quedan para siempre, para oír al rey. Hay un rey que está a punto de ser destronado, el rey de Ecuador, el hombre de las camisas, sin cuello, el estudiante de una universidad norteamericana, el tipo que le abrió los campamentos a la FARC en Ecuador, el protector de Raúl Reyes, Rafael Correa. Se va, ¿no? Definitivamente. Sí, él se va, pero esa es una ida como dejando a su... como lo que quiso hacer Chávez, ¿no? Como lo que hizo Chávez con Maduro.
a Correa le ha sido más difícil dejar a su Maduro, entre otras cosas porque hubo una elección y no está descartado que, dadas las circunstancias del proceso electoral que se da en Ecuador, que por supuesto es mucho mejor que el nuestro, porque hay una opción de una segunda vuelta. En Venezuela se puede ganar hasta con el 10%, si no hay si nadie más participa, gana con 10%, como ganaron en una oportunidad la Asamblea Nacional. Bueno, lo cierto es que la situación está complicadísima y delicada en Ecuador. La gente en la calle rodea al CNE, tratando de que los resultados no sean escamoteados. Y llama la atención, Arenas, que tardaron unas horas para escrutar el 84% de las actas electorales. Y llevan 3 días. Y ahora piden 3 días para apenas el 16%. Y a uno le preocupa porque no por la gente que está en este momento visitando Ecuador, que no se trata de eso. Pero preocupa que, oye, fueron tan rápidos en una cosa. Y preocupa mucho a los venezolanos porque a nosotros tienen la costumbre de hacer lo mismo. Irreversible o no irreversible. Cuando es irreversible, entonces yo no sé por qué. Últimamente la cara de Tidisay Lucena, cada vez que hablo de Ecuador se me aparece. Pero sé que Jorge Rodríguez no está en Ecuador porque estaba reunido con Zapatero. Zapatero vino, por supuesto, ¿este número qué reunión es esta? Yo no sé cuál es, pero Zapatero, yo te aseguro que no vino nada de diálogo. Zapatero vino a cobrar. Porque probablemente con las dificultades que tiene el gobierno venezolano para conseguir dólares, porque el petróleo, tú sabes, a lo mejor el cheque le rebotó a Zapatero. No te extraña que el cheque le haya rebotado y haya venido a Venezuela personalmente, porque es que ya van 2 veces. Sí. La verdad es que Zapatero, el diálogo, no se puede hacer diálogo con el gobierno sola. Con el gobierno diciendo lo que dijo Maduro. Exactamente, no tiene sentido. El diálogo es si tú puedes llegar a un acuerdo con el otro, porque el otro te reconoce. Pero si el otro te dice, sí, está bien, vamos a liar a los presos políticos y saca 6 y mete 8, no está haciendo absolutamente nada. Fíjense lo que ha pasado con la unidad tributaria. Resulta que todo el mundo dice que ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque el impacto sobre la inflación va a ser increíble. Entonces, mira, aquí hacen llamados a diálogos de todo tipo. La Iglesia, el Vaticano, el propio Papa ofreció la sede del Vaticano para hacer reuniones de diálogo con el gobierno, pero el gobierno no ofrece nunca nada. No al referéndum, no a las elecciones regionales, desacato a la Asamblea Nacional. Inclusive hasta la Asamblea Nacional perdió tantas competencias que ya no le puede ni siquiera pagar al personal, porque eso se va a encargar el Ejecutivo directamente por orden del TCJ. Es que en este país no hay separación de poderes. Existe el Ejecutivo y nada más. El TCJ hace lo que el Ejecutivo le ordena. El CNE hace lo que el Ejecutivo le ordena. La Fiscalía hace lo que el Ejecutivo le ordena. Queda la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional queda anulada tanto por el Tribunal Supremo como por el CNE. Entonces, por eso te estoy diciendo que no tenemos vuelta atrás. Aquí alguien que nos está acusando de que nosotros nunca no vemos los delitos en que incurrió Leopoldo López. Hay que leer las últimas declaraciones de la lingüista, de la señora especialista en... Doctora Suárez. Sí, doctora Suárez, profesora de la Universidad de Los Andes. Exacto, especialista en análisis de lenguaje. Bueno, resulta que ella dice que la manipularon totalmente y que en el discurso de López, no hay nada que pueda sugerir que está llamando a la destrucción del país, y mucho menos a la muerte de 43 personas, en el que está revelado, en el que está documentado fílmicamente de que quien mató a esa gente no fue López, ni siquiera la gente que acompañaba a López. A Montoya no lo mató López, a Basil Acosta no lo mató López, y a los otros 40 personas no los mató López. Hay documentación, hay filmaciones donde se ve a los colectivos armados, a algunos cuerpos de seguridad disparándole a la gente. Claro. Entonces, caramba, está bien ser afectos al gobierno, pero tampoco se puede ser tan vagabundo para señalar una mentira y convertirla en verdad oficial. Y además de eso, manipular a una profesora y decir lo que ella dijo que no dijo, o lo que ella escribió que no escribió.
Entonces, mira, estamos realmente en una situación totalmente bastarda, porque aquí el gobierno crea artificialmente hechos alternativos, que está de moda, ¿no? Además, Trump ha puesto de moda hechos alternativos y la posverdad. Bueno, el gobierno nuestro es un precursor de esa situación, porque ha construido a rajatabla una realidad que no existe. Este no es un país feliz, este no es un país próspero. Pero vigilancia que el gobierno acaba de incrementar de nuevo el salario mínimo, porque sabe perfectamente que la situación para la clase trabajadora y los sectores medios es totalmente insostenible. El propio presidente confesó ayer que él era clase media, después de decirnos reiteradamente que era un obrero humilde. Resulta que él dijo, yo soy clase media. Pero si es que el problema no es que lo que pasa con el presidente Maduro es que a él trataron de construirle una imagen de presidente obrero, pero ¿tú sabes por qué? Porque este es un país donde los doctores son muy apreciados. Yo no sé si ahora, pero antes el tener doctor era un título que te daba cierto prestigio. Y como en una época fue ser bachiller. Luego el país mejoró y entonces era el doctor. Maduro acomplejado por ese asunto de que él no fue doctor, no fue egresado universitario. No fue bachiller. No fue bachiller y no se sabe si de verdad terminó el bachillerato. Eso no se sabe porque aquí en este país hay muchas cosas que no se saben. Y por supuesto, por no saberse están en entredicho. Entonces Maduro trataron de construirle la imagen del presidente obrero para además vincularlo, unirlo a la clase obrera irredenta, una clase obrera en búsqueda de reivindicaciones como clase, pero resulta que no funcionó. Y no funciona justamente porque la simbología de la clase obrera no la expresa Maduro. Maduro se enfunda en buenos trajes, su esposa lo hace de igual manera, Maduro viaja, Maduro tiene no gustos refinados, pero gustos, digamos, que no son los de la clase obrera. Y entonces, sin duda, Maduro termina aceptando que él fue clase media, porque en este país hasta Maduro era clase media, porque todos teníamos igualdad de oportunidades. Aquí muchos llegamos a posiciones, entre otras cosas, porque se nos permitió la educación. ¿Y saben por qué? Por la democracia, que nos permitió educación gratis en primaria y en la universidad y en la secundaria. Y luego en la universidad, educación gratis, como muy pocas partes del mundo, y el Venezuela preparó una gran cantidad de venezolanos con condiciones para dirigir los destinos del país. Quien no estudió fue porque no quiso. Porque es verdad que un profesional universitario tenía ventaja frente a uno que no lo era. Pero hubo también escuelas técnicas donde prepararon una gran cantidad de venezolanos con condiciones para hacer trabajo no solamente en el país, sino fuera del país. Pero el que no estudió fue porque no quiso. No fue porque no quiso, de verdad. Entonces, por esos avatares de la vida, por eso, no más que avatares, por los azares de la vida, Maduro llega presidente de la República impulsado por Chávez y no se sabe por qué motivo. Y eso generó y sigue generando envidias, sobre todo envidias en un primer momento y luego frustraciones, porque es que Maduro no termina diciendo nada y además tampoco hace nada. Seguramente una de sus alocuciones más sinceras fue la de ayer. Cuando pone el dedo en la llaga de lo que hay en el partido y lo que hay en el gobierno. Hay una columna que se publica en El Carabobeño. Yo leo todos los días El Carabobeño, además de Solidaridad, porque lo dejaron fuera sin papel, porque es un gran periódico de este país. Y dice Pancho Pérez, que es una periodista de primera línea en Carabobo, que el gobierno tenía planificada darle a Leopoldo López casa por cárcel. ¿Qué pasó? Dicen que la presencia de Lilian Tintori en la Casa Blanca y la posterior reacción de Trump echó para atrás todo.
Sobre todo porque da la impresión que Trump está conversando ya abiertamente sobre el caso venezolano. Yo sigo insistiendo que buena parte de la crisis venezolana se resuelve fuera, pero se resuelve fuera por la actitud de gobiernos amigos, pero se resuelve también fuera por la conducta que asuman los rusos, que a pesar de que no tienen muchas inversiones en Venezuela, tienen, digamos, el control político, los chinos, que tienen control económico, y los cubanos, que en este caso juegan un rol parecido con los rusos. Esas tres fuerzas, esos tres países juegan un papel importante, y dependiendo de lo que ellos consideren, en Venezuela habrá una transición antes o después. Es decir, la tardanza tiene que ver con eso. Y yo supongo que a nivel internacional ya debe haber algún tipo de conversación. Porque en Venezuela, mientras el general Padrino controle la Fuerza Armada y los cubanos tengan toda la parte de inteligencia volcada sobre la Fuerza Armada, los militares poco van a poder decir algo. A menos que haya un desmarque como el que hubo en Chile, cuando el general Contreras, el general Contreras, fue capaz de desobedecer la orden de Pinochet de desconocer el referéndum, los resultados del referéndum. A lo mejor no se sabe, a lo mejor no se sabe. Pero dice Pancho Pérez que efectivamente que tenían todo listo, pero que Maduro, que que podía mejorar poniendo a Leopoldo en la calle, se le fue la cuestión. Pero además dice Pancho Pérez que en un estudio realizado por la Unidad de Estadísticas de la Universidad Central, a la que pertenece el profesor Julio Martí, determinó que la valoración positiva de la gestión e imagen del presidente Maduro sigue postrada en menos del 10%, mientras que la Asamblea Nacional se recupera de nuevo y remonta ya al 52% de aceptación. El resto está referido fundamentalmente a Valencia, pero dice Pancho Pérez que ayer, al pasado al mediodía, y ya asomándose la noche, el gobierno le hizo saber a Leopoldo López la disposición de ponerlo en la calle, a condición únicamente de que anunciara en rueda de prensa que estaba contento y comprometido con unas elecciones generales el año entrante. Vale decir, un año más de dictadura, según lo que dice Pancho. Por supuesto que el líder fundador de Voluntad Popular dijo que no. Yo no sé a qué canción de Santiago Rojas se refiere Pancho Pérez, pero dice: a la misma hora Maduro, tras escuchar a Santiago Rojas con uno de sus éxitos artísticos, se fue al despacho y habría recogido otra vez a Jorge Arriaza y lo metió de nuevo en su gabinete, con lo que pudo evitar que María Gabriela, la excuñada, dejara el pelero en la ONU y se pasara al enemigo, y que lo mismo hiciera el tío Adán, porque dicen que unos militares que comanda que comanda Alcalá Cordones, muy activo en estos últimos meses, está, digamos, haciéndole cierta sombra a Vito. ¿Sí? Sí. ¿Le hace? Parece que le hace cierta sombra a Vito. A Vito. A Vito, sí. Pero no me pregunte Vito, quién es, no me pregunte quién es Vito. Vito. Es que no me pregunte quién es Vito, por favor. Vito Corleone. Ahora, lo cierto es que me intriga lo de la canción de Santiago Rojas, porque la canción que yo recuerdo de Santiago Rojas, que no es familiar. Es Cuando me roba el cochino. No, La Viuda Millonaria. La Viuda Millonaria, claro. Que te la pongo. La Viuda Millonaria de Santiago Rojas. Yo no sé si Emanuel la puede conseguir, porque seguramente la audiencia hoy no sabe, no conoce a Santiago Rojas, o tampoco recuerda esa canción. Pero lo que me llama la atención es, por supuesto que el líder fundador de Voluntad Popular dio un no rotundo. A la misma hora, Maduro, tras escuchar a Santiago Rojas con uno de sus éxitos artísticos, se fue al despacho y habría recogido otra vez a Jorge Arriaza y lo metió de nuevo en su gabinete, con lo que pudo evitar que María Gabriela, la excuñada, quiere decir que ya Arriaza no... ¿Es Santiago Rojas? Es Santiago Rojas, volumen.
ropa y otra bicicleta nueva. Pero yo no sé si Santiago Rojas nos está en sintonía o alguien, pero es que yo tengo tiempo que no lo oigo, pero sé que la viuda millonaria fue... ¿Y cuando te robó el cochino también? No, a mí realmente no me robó cochino, pero estas son las ¿Sabes cosas... por qué debe ser la viuda millonaria? Porque tú sabes que Tevez tiene una novela que se llama La viuda millonaria, que ayer el locutor comercial de esa emisora, que es el ministro Villegas, la anunciaba para que la gente, después que oyera el noticiero de él, el informe del gobierno, viera la novela, porque ahora se ha puesto Villegas a recomendar las telenovelas que pasa el Canal del Estado. Y La viuda millonaria, creo que es basándose en la canción, hicieron una telenovela del llano, por supuesto, porque aquí el llano se convirtió... Maduro no es del llano, pero el llano hoy en día culturalmente es el proyecto cultural dominante en Pero Venezuela. ¿sabes por qué? Porque es que el llano es lo que más nos acerca al siglo XIX. Será por Claro, eso. y el chavismo de alguna manera, Arena, es muy rural. O sea, el chavismo es la insurgencia de lo rural frente a lo urbano. Acuérdate que, según dicen los conocedores del análisis político en Venezuela, que en Venezuela la contradicción campo-ciudad se resolvió sin violencia porque el petróleo permitió hacer eso. Pero una vez que el petróleo ya no da para más, y Chávez instala en la mente de muchos venezolanos la necesidad de volver al campo, lo rural se pone de moda. Por eso es que tú ves que es el joropo, es el liqui-liqui, es el sombrero peleguama, pero no es el arpa, ni es el cuatro, ni son las maracas, porque hace tiempo que ellas como instrumento abandonaron a lo rural y se convirtieron en instrumentos de música de otro tipo, de otro signo. Entonces, no es de extrañar que Maduro nos hablara del conuco, ¿de acuerdo? No, el kit del conuco. No es de extrañar que nos hablaran de la ruta de la empanada, no es de extrañar que nos hablaran de los araos, de los cultivos organopónicos, ¿de acuerdo? Y de los gallineros verticales y de las azoteas para criar cerdos. Era llevar el campo a la ciudad, pero llevarla tal como la concibe el chavismo y como la concebía Chávez. Los momentos estelares de Chávez no fueron en la ciudad, nadie conoce los momentos estelares de Chávez fueron en el Orza, allá en Apure. Chávez no, el relato Chávez no se instala en la ciudad, se instala en el campo. Y Chávez le colocó su impronta. Por eso él, cuando veía unas tierras, se volvía loco. Claro, al ver unas tierras, él hubiera querido que esas tierras fueran parte de su legado, pero las tomó, pero como las toma él emocionado, ¿de acuerdo? Por lo que veía en la Marqueseña, en la Vergareña, en los grandes actos que había en el campo venezolano, él las toma y por supuesto detrás de él viene todo lo demás. Vienen unos tipos que no eran como Chávez y vienen los logreros de siempre que se van apoderando de las tierras. Yo te contaba en estos días que haciendo un análisis de la reforma agraria a unos 10 o 12 años o 15 años después, descubrimos que las tierras expropiadas por el Estado venezolano y entregadas a los campesinos eran compradas por los mismos fueron dueños. otra vez adquiridas por los anteriores dueños. Lo que yo no estoy seguro es si ahora es posible hacer lo mismo, porque no veo en el horizonte la opción de que la gente vuelva al campo en las condiciones del pasado. No, yo creo que van a haber, obviamente, no, los compradores de las tierras ahora no van a ser los antiguos dueños, van a ser los nuevos ricos, que lograron enriquecerse abruptamente en estos 18 años. Es decir, ya bueno, pero si se ponen a producir, buenísimo. El presidente Maduro, el problema es ese, que no se ponen a producir. El presidente Maduro ha dicho que ellos tienen 800.000 millones de dólares afuera. Es decir, la nueva clase dominante en Venezuela tiene 800.000 millones de dólares afuera. Porque obviamente no podemos pensar que es los viejos amos del Valle los que tienen ese dinero, porque las relaciones con quien les podía dar los dólares estaban rotas en el 2003. Porque desde el 2003 para acá, quien ha gobernado y quien ha tenido el monopolio de los dólares es precisamente el gobierno. Sí, ha tenido el monopolio de los dólares, porque tú analizas, por ejemplo, comparas, Bolivia con este caballero llamado Morales, que no voy a hacer juicio de valor sobre Morales, pero usted ya sabe de qué se trata cuando hablamos de Morales. Pero tú en Bolivia puedes comprar dólares
¿Y en Ecuador? Y en Ecuador también, y en Nicaragua también. Entonces uno no entiende cómo, siendo lo mismo, en Venezuela nos obligaron. Es como si a los venezolanos le estuvieran cobrando algo. Es como si a los venezolanos le estuvieran pasando la factura por algo. Fíjate tú que cuando Maduro habla del comando central bolivariano, está dejando a un lado a decirle, estos son los que mandan al Gran Polo Patriótico, porque la mayoría de los partidos del Gran Polo Patriótico no se van a legalizar. Claro. Incluso el Partido Comunista tiene una razón ideológica y política para no legalizarse, que es que la persona que vaya a validar a los partidos se convierte en militante de ese partido. ¿De acuerdo? Y generalmente las organizaciones de izquierda, a pesar de que actúan de manera legal, tienen una estructura clandestina, porque hay gente que no puede aparecer en la dirección del partido, ni aparecer por razones de todo tipo, táctico, y entonces el Partido Comunista probablemente está en desacuerdo, pues porque además es una locura. Tú tienes que darles facilidades de participación a la gente, y si los partidos están buenísimos, pero tú no le puedes negar el derecho electoral al venezolano porque no se organiza en partidos. Es decir, si no hay partidos, no hay elecciones. Estas son cosas que sueltas no dicen mucho, pero unidas sí. Iris Varela con sus 550.000 o 500.000 milicianos delincuentes, Tania D'Amelio sin elecciones, si no hay partido, y Maduro diciendo cuando el CNE las convoque, como si el CNE fuese un organismo que puede actuar a su libre albedrío, cuando realmente no lo es, porque está sometido a la Constitución. Entonces resulta que esos tipos, hablando de esa manera, vulneran la Constitución, pero hablan de la Constitución. Es decir, esas declaraciones de Maduro, un Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República, debería interpelar a Maduro para preguntarle en qué se basa él en eso de que no va a haber elecciones hasta que yo las pueda ganar. Es decir, y si no las puede ganar nunca habrá elecciones. Nunca habrá elecciones. Entonces quiere decir que ya no somos un Estado democrático, sino otro tipo de Estado. Y que no vengan a decir ahora que como algunos señalan que esta es una dictadura, ya el gobierno la asumió como tal y somos una dictadura, porque hay que entonces hacer las cosas como es debido. Si es una dictadura, es necesario que el Tribunal Supremo de Justicia, en atención a los dictados del Ejecutivo, decida acabar con la Asamblea Nacional. Porque no tiene... Sí, yo creo que ya la Contraloría General de la República le quitó las funciones administrativas a la Asamblea. Yo creo que la Asamblea tiene demasiados cortocircuitos. Yo creo que sí, eso que tú dices es verdad. Al Tribunal Supremo lo que le falta es darle una patada. Claro. Le ha dado toques, ¿no? Ya le quitó la potestad. Por estar en desacato no puede ni siquiera pagar al personal que tiene. Pero quien da los recursos es el Ejecutivo. Fíjate las contradicciones. Porque el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que le pasa la potestad de pagar a los salarios de los trabajadores al Ejecutivo, porque la Asamblea no cumple con pagar a los asalariados. Eso fue un pliego petitorio que metieron los trabajadores en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero quien da los recursos para que esos pagos sean efectivos es el Ejecutivo, pero a quien sancionen es a la Asamblea Nacional. Son las cosas. En todo caso, los trabajadores deberían haber protestado y deberían haber armado un sample de gobierno frente al Ejecutivo y no a la Asamblea Nacional. Pero ya el Tribunal Supremo de Justicia se encargó. Bueno, pero es que los trabajadores del sindicato los controlaba el PSV. Amigos, nos vamos a ir a una pausa y en un instante regresamos con las elecciones de la Universidad Central, a las que no le hemos dedicado nada de tiempo. Hemos dedicado tiempo, ¿sabes qué? A la reorganización del Plan Mutuo. Eso también. Aquí seguimos, amigos. Antes del comentario que teníamos ya acordado, que era hablar de la reestructuración de la MUT y, por supuesto, de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, quiero leer parte de la columna hoy de Juan Bené, ese acreditado periodista venezolano que hace años nos alegra la vida escribiendo unas columnas memorables, ¿verdad? Yo tengo muchos años leyendo a Juan Bené, y lo primero que hago al abrir la prensa es buscar la columna para informarme de lo que Juan Bené escribe. Y si no fuera porque a estas alturas de mi vida no debería tener ídolos,
si alguien de verdad es admirado por siempre a Juan Benet, nunca le escribo nada, excepto cuando tuve la oportunidad de recomendarle una novela llamada Cadáver Exquisito de Norberto José Olivar, donde en unos pasajes de la novela narra la presencia de Juan Benet en Maracaibo. El libro Cadáver Exquisito es una extraordinaria novela sobre Maracaibo, sobre algunos diarios de Maracaibo, sobre todo Panorama, y sobre algunos periodistas, entre ellos Hernán Rivera, y cuenta algunas correrías de Juan Benet en Maracaibo, y yo se lo llevé a Juan, se lo regalé. Pero hoy escribe Juan esto lo siguiente, dice: cuando terminaba esta columna me llegó un mensaje con lágrimas, luces del Catatumbo y calor zuliano, informándome que el querido compañero Luther Francis Bladman, de 81 años, había muerto ayer en la madrugada. Lo llamábamos el negro que habló con Dios, y era alegre, dicharachero, amante del béisbol y del periodismo, además de tremendo compañero. Quedó sin vida mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica estomacal. Papá Dios debe estar preparando la aparición de un diario deportivo, según la gente que se está llevando últimamente. Esto es un homenaje a alguien que también nosotros apreciamos mucho, que por cierto hoy lo llevan a su última morada, Francis Bladman, gran amigo, y no faltaba más que el maestro Benet para decir estas cosas tan bonitas de Francis y que nosotros suscribimos plenamente. Allí tenemos a Francis Bladman, déjenlo un momento allí, porque... Una de las facetas poco explotadas de Francis fue que fue un compositor de gaita. Bueno, compuso una gaita y lo escribió, que se llama Vamos a jugar softball, que le hicieron, que Jack Barrero y Jack Pérez le hicieron los arreglos, y él quedó muy contento porque él escribió una gaita, pero sabía mucho de gaita, y además de eso tenía la particularidad de decir lo que pensaba sobre la gaita y sobre los deportistas. Y sobre el mundo de la farándula, que había ese mundo de la música zuliana que tanto le interesaba. Y obviamente se nos fue la pluma y se nos fue su apéndice bucal, que nos permitía unas conversaciones de primera. Recuerdo cuando los viernes me llamaba y me decía: te llegó la columna, porque yo solía comentarla en la radio todos los viernes. Salía la columna y yo comentaba la columna de Francis Bladman. Tengo la del 10, la última columna de Francis Bladman, la tengo y la voy a mantener por siempre. La voy a guardar, no solamente en estos aparatos, en la memoria de estos aparatos, sino en mi corazón. Pero bueno, tiempo de cambiar de tema, porque los dolores a veces te nublan la mente. Y persisten, ¿no? Y entonces, vamos a hablar primero de las elecciones de la Universidad Central. Y yo estaba por llamar a Américo Martín para preguntarle a Américo si cuando Pérez Jiménez, ellos consultaban al Consejo Nacional Electoral para hacer las elecciones de la presidencia de la Federación de Centro. Un día, estos tipos invadieron nuestra esfera privada, y los colegios profesionales no se hacen elecciones si ellos no quieren. En el Zulia, por ejemplo, hay colegios que tienen 18 años que no hacen la elección, o 20. Que no están operando, además. Pero no hacen elección porque el CNE no lo permite. Sí. En la universidad, la ley electoral que aprobó el gobierno no permite hacer unas elecciones, y las autoridades ya van para 9 o 10 años y la universidad cayéndose a pedazos, y no es posible remover su directiva. Pues bien, en la Central, esta semana pasada, hubo una elección. Los jóvenes universitarios de la Central, marcando pauta, hicieron la elección de la Federación de Centros Universitarios. Miren, y votó la misma gente que vota siempre, porque no es verdad que en esas elecciones convocadas por el CNE o el TCJ, siempre vota el 100%. No, vota un porcentaje que es justamente lo que les interesa, pero votaron muchos jóvenes universitarios. Incluso la primera y la segunda plancha, la ganadora y la que no ganó, que llegó segunda, eran conformadas por gente que
disidencia en cuanto a cómo es la lucha universitaria y cómo se ve el país, pero desde una posición de defensa de la democracia y de la universidad venezolana. Y a mí me pareció tan interesante que allí se diera ese foco, porque resulta que no había razón para que esas elecciones no se hicieran, a pesar de la violencia que el gobierno le metió, que metieron grupos armados a la universidad para perseguir a los periodistas e incluso intentar sabotear las elecciones. Yo creo que es uno de los actos más logrados de desobediencia civil al gobierno. Claro, por supuesto, así es. Fíjese, y cómo se hace. Se hace desde el núcleo fundamental que no ha caído en manos del gobierno, desde la universidad, que todavía persiste, todavía sobrevive, porque la universidad realmente es de las pocas instituciones que se resiste frente a esta manera de hacer política. Yo creo que hay que darles un aplauso realmente a los estudiantes universitarios de la Central, que han hecho elecciones y que ese ejemplo debe ser seguido por todas las universidades del país, por lo menos en elecciones estudiantiles. Y ojalá que así se haga. Mira, el otro tema es la reorganización de la MUT, que al fin se hizo. Yo no sé qué piensas tú de la directiva. Yo no, de verdad que lo confieso, que la única persona de la cual yo he seguido bastante es Ángel Oropesa, porque es un teórico, es un analista extraordinario, incluso siendo psicólogo creo, hace análisis de ciencias políticas extraordinario y es al que yo más sigo. El resto, de verdad que yo no lo conozco. Yo no sé si tú conoces al resto de la nueva directiva de la MUT. Y ojalá que hagan un buen trabajo, el trabajo que el país está exigiendo hoy en día de la MUT. Porque yo creo que la salida de la crisis pasa por la MUT. Eso es lo que hay. La MUT, que ha logrado cosas interesantísimas. La elección, el triunfo electoral del año 15, de las elecciones parlamentarias, es un logro de la MUT. Y yo creo que no hay que regateárselo. Ahora, que la MUT ha cometido errores, obviamente los ha cometido, se cometen cuando las crisis son como esta, que son crisis tan profundas, que desconstruyen y construyen al mismo tiempo a los actores más significativos de la política. Y la MUT se hace y se deshace todos los días, porque esta crisis es demasiado abigarrada, esta crisis disuelve cualquier cosa. En estos días leí un artículo, por cierto, de Norberto José Olivar, que me pareció extraordinario, sobre el regionalismo líquido. Bueno, esta crisis ha licuado a todos los actores y la MUT no tenía por qué ser la excepción. Sin embargo, el gran mérito de la MUT es su esfuerzo en persistir como alianza electoral, pero lo que la gente está pidiendo es que sea una alianza mucho más allá de del mero momento electoral, que se convierta en una alianza para un proyecto de país, para hacer gobernar este país. La mejor prueba, es decir, yo tengo la impresión de que los sectores opositores organizados tienen una percepción de qué es lo que el país está demandando. En principio, cuando hay elecciones, sin duda que una alianza electoral los puede unir a pesar de la diversidad de posiciones. Pero pareciera lógico que lo que se plantea en el país es que las diferencias que obviamente existen en el país, en partidos como Voluntad Popular, con Acción Democrática, El Nuevo Tiempo, el de Falcón, Primero Justicia, etcétera, Causa R, Bandera Roja, etcétera. Hay diferencias sin duda, pero esas diferencias son conocidas y hay que colocarlas en un lugar aparte para poderlas gobernar y, por supuesto, actuar sobre los acuerdos, sobre lo que los une. Las diferencias, dejarlas allí, pero actuar en consecuencia sobre lo que los une. Entendiendo que era necesario que se diera una suerte de liderazgo compartido, de liderazgo colectivo con responsabilidades compartidas, cosa de que nadie se sintiera menos que otro. Pero ¿qué pasa aquí? Que la gente que maneja la MUT, la gente que ha manejado la MUT y la propia MUT se han dejado chantajear y extorsionar por algunos miembros de la propia MUT. Llámese partido, llámese persona. Aquí no se esperó nada para hablar que en 6 meses íbamos a tener una fórmula para sacar a Maduro. Eso no fue consultado con nadie. Y si fue consultado con los 4 miembros de la mesa de la unidad, solamente fue un gran error. Pero también fue un gran error pretender cambiar
el curso de los acontecimientos y convocar un revocatorio que todo el mundo sabía que estaba en manos del gobierno y que el gobierno además era quien tenía el sartén por el mango porque tenía el CNE. En vez de trabajar para modificar la estructura del TCJ, e inmediatamente que se llega, teniendo los recaudos a la mano, pues no lo hicieron. No lo hicieron porque seguramente allí habían complicidades que no se quieren contar. Pero también podían trabajar de una vez para nombrar a los miembros del CNE que le tocaba con responsabilidad hacerlo la Asamblea Nacional, y lo dejaron para última hora, y después con una mascarada intentaron hacer ver que no se hizo porque 2 diputados del Nuevo Tiempo no fueron, cuando no se trataba fundamentalmente de eso. Pero más allá, la mesa ha servido a los propósitos. La mesa es el gobierno le tiene terror a la mesa, por eso es que la quiere acabar, y la quiere acabar desde adentro, y tiene elementos desde adentro que hacen el juego al gobierno, porque lo que había era que reestructurarla en función de un objetivo político mucho más importante y mucho más elevado para los intereses del país. Por eso es que llama la atención que cuando la mesa se queda sin Ramón Guillermo Aveledo, que tenía personalidad propia, y lo quitan y traen a Torrealba con todos los méritos de Torrealba. Torrealba era un muchacho que jugaba en la AA o en la AAA y lo suben a Grandes Ligas, pero justamente porque ese no le iba a hacer sombra a los pesos pesados de la mutua. Por eso lo ponen allí, y más de una vez lo deben haber desautorizado. Y Hugo Torrealba estaba en la mesa de diálogo porque Voluntad Popular le cedió su puesto. Por eso estaba. Ahora un día descubrió Capriles que Hugo Torrealba era el culpable de todo y no tuvo ningún empacho en lanzarlo a la calle. Hugo renuncia. Yo, por supuesto, me guardo las opiniones que tengo sobre Capriles porque no quiero echar más leña al fuego. Pero entonces reestructuran, traen al doctor Oropesa, conocido mucho en los círculos intelectuales de Venezuela, un excelente analista político, conocedor de la realidad política del país, y bien que esté allí. Llaman a un señor Pino, que no sé quién es. Yo no sé quién es Pino. ¿Cartaya? De Cartaya, yo tengo la impresión de que Cartaya fue una vez dirigente de la Juventud Copellana en la época de Vladimir Petit o de uno de ellos, o un poco más allá. Tengo idea de haber oído hablar de Cartaya, pero nunca fue un hombre de primera línea de Copey ni de la Juventud Copellana. Alfredo Padilla, él lo conozco bien. Alfredo Padilla fue dirigente de la Juventud Comunista, se fue con Márquez y compañía a fundar el MAS, estuvo muchos años en el MAS y luego decidió ejercer su profesión de abogado y dedicarse a la lucha social, sin militancia partidista. Ha sido representante de Venezuela en la Organización de Trabajadores internacional y viene haciendo un trabajo. Es un hombre con finura política, con capacidad política. Si a mí me hubiera tocado señalar a alguien, lo hubiera hecho. Hubiera colocado allí a Simón García, un analista y político venezolano también desconocido, porque es que en la crisis a lo mejor quienes aparecen haciendo las cosas bien son estos desconocidos. Es posible. Pero yo tengo otra percepción. Yo creo que la mesa de la unidad no solamente tiene que potenciarse a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso yo dije que en la mesa tienen que estar los responsables de los partidos, no delegados como este señor Caldera, el hombre de la plata de Ruperti. No, los jefes de los partidos, y que los coordinara una personalidad del mismo nivel y talante que el padre Ugalde. Así sí, estás poniéndole enfrente, pero poner a Cartaya es más de lo mismo. Es ampliar la mesa en vez de 4 a 9, es nombrar un consejo, es meter a la sociedad civil, pero Cartaya está allí ¿para qué? Para administrar situaciones, para tratar de resolver las bellaquerías de Capriles, para intentar explicar las omisiones de Borges, o la estridencia en el lenguaje de Ramos Ayub, o los devaneos de Rosales y Falcón. No, tiene que haber un líder que le hable al país y le hable también al mundo. Y si no querían a alguien comprometido que aspirara a la presidencia de la República, pues el padre Ugalde hubiera sido bueno, muy bueno, solo que él no aceptara, pero proponerlo, igual que en las regiones. Una pelea por la mesa de la unidad en el Zulia, cuando resulta que esos tipos están esperando que desde Caracas le bajen la línea, con unos candidatos que no le dicen nada a la región, cuando tienen suficiente gente
esclarecida y con política y comprometida para hacerlo, y sin embargo no los toman en cuenta. Como no los toman en cuenta a la hora de formar gobierno. ¿Cuál unidad hay en el Zulia? Si aquí la alcaldía de Maracaibo la controla la unidad y el Nuevo Tiempo tiene todos los cargos, desde el portero hasta el más alto. Esa es la unidad. Entonces, bueno, justamente, entonces, ¿por qué yo no toco el tema, Arena? Porque sé que alguna gente, cuando yo hablo de estas cosas con la crudeza que lo hago, se molestan porque incluso en estos días me preguntó alguien que yo había hecho un comentario acá diciendo que efectivamente yo no tengo la culpa de que Rosales lidere una buena parte del Zulia. En el programa nosotros tenemos varias veces subrayado el liderazgo de Rosales en el Zulia, pero eso no nos quita decir que ya está bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? En el Zulia hay gente distinta también a Rosales que puede hacer bastante bien. Por supuesto, pero él es una realidad y hacer política desconociendo esa realidad, acusándolo de cosas algunas cosas que son, pero muchas que no son, no se gana absolutamente nada. Sobre todo porque al final se van a tener que poner de acuerdo. Yo les voy a decir a ustedes que nos vamos a marchar, que este tema no va a terminarse, que seguramente en días próximos tendremos con quien conversarlo, pero nos tenemos que marchar porque usted sabe que llegó la hora de irnos. Mañana, cuando sean las 6:30 de la mañana, Ender Arenas y Francisco Rojas estarán con ustedes en Global TV y también en TLR TV contigo.